Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña cómo interpretar la Biblia. Lección 3. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Todos enfrentamos la vida con diferentes armas. El arma de un abogado son las leyes, el de un carpintero, el martillo y el serrucho. El arma de un músico es su instrumento. Y el arma de un niño es su sonrisa. Así es, pero hay un arma secreta que está por encima de todas las demás. Una que nos da sabiduría para enfrentar cada momento de nuestras vidas, sea bueno o sea malo, y que puede ser usada por el abogado, el carpintero, el músico, el niño o el anciano. El apóstol Pablo le llamó la espada del Espíritu, y creo que ustedes ya saben cuál es. ¡La palabra de Dios! Correcto. La Biblia no nos cuenta mucho acerca de la niñez de Jesús, pero lo poco que nos dice es suficiente para concluir que desde niño era un estudioso de las Escrituras. Cuando Jesús cumplió 12 años, acompañó a sus padres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Al terminar los días de la fiesta, sus padres salieron de regreso a casa. José y María caminaron un día entero, pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo, tardando un día más en su regreso. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. ¿Y qué hacía Jesús ahí? Escuchaba a los maestros y les hacía preguntas, pero los maestros también le hacían preguntas a él, y todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. ¡Claro! Porque era un experto en la palabra de Dios. Sí, y eso que solo tenía 12 años. Cuando tuvo 30, después de ser bautizado por Juan, fue llevado por el Espíritu al desierto de Judea, donde en su condición humana más débil fue tentado por Satanás. Pero Jesús usó su arma secreta. Cuando fue tentado por el apetito, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la tentación por la presunción, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Lo notan? Para cada ocasión hubo un escrito está. Y así fue que con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, logró vencer al león rugiente, haciéndolo huir como un temeroso gatito. ¿No creen que vale la pena mirar de dónde sacó Jesús esos escrito está y qué significaban para él? Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo consideró Jesús la Biblia y qué enseñó acerca de ella? En primer lugar, la aceptaba totalmente. Muchas personas creen y enseñan que el Antiguo Testamento está abolido y que después de la cruz el cristianismo se rige por el Nuevo Testamento únicamente. Nada más lejos de la realidad. No podemos considerar el Antiguo Testamento como si fuera un hombre que envejeció, enfermó y murió, y luego llegó otro más joven para reemplazarlo. La palabra de Dios no se envejece, no pierde validez, no puede ser sepultada por el hombre. Cuando el salmista escribió: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, aún no existía el Nuevo Testamento. Cuando Isaías escribió que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, lo que se conocía como palabra de Dios son los libros que hoy hacen parte del Antiguo Testamento. La escritura que Jesús estudió desde niño, con la que se sostuvo y predicó durante todo su ministerio terrenal, es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Noten lo que Jesús dijo a sus discípulos después de la resurrección. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Esas tres categorías que menciona Jesús era la forma como los judíos dividían y aún dividen la Biblia. La ley es la Torá, compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Los profetas son los Neviim, 8 libros donde destacan los escritos de los profetas mayores y menores, y lo que Jesús llamó los salmos era una forma común de referirse a los escritos o los ketubim, compuestos principalmente por los libros poéticos e históricos. Es decir, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es que lo que Él estudió y enseñó toda su vida fue la totalidad de la escritura conocida hasta ese momento, nuestro amado Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman la Tanakh, que no es más que un acróstico con las iniciales de las 3 categorías mencionadas. ¿Acróstico? ¿Qué es eso? Es cuando con las iniciales de las palabras armamos otra o damos un mensaje. Por ejemplo, la palabra paciencia la podríamos definir como preservar el amor y la comunión incluso en cuarentenas insoportables y aburridas. El Antiguo y el Nuevo Testamento son las columnas sobre las que descansa el Evangelio. Si quitamos una de esas columnas, el Evangelio se tuerce. En segundo lugar, la tenía como norma de vida. Es común escuchar que Jesús vino a dar nuevas normas y leyes, aboliendo así los mandamientos dados por Moisés y los demás profetas. Pero en el Sermón del Monte Jesús declaró: No penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Jesús entendía las Escrituras como la norma de vida por la cual Él se regía, y nosotros debemos regir nuestras vidas. Cuando Él decía: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. no estaba dando nuevas instrucciones, sino dándole el verdadero sentido a lo ya escrito, y al ser interrogado sobre la norma más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús recurrió nuevamente a las Escrituras y de hecho concluyó su respuesta diciendo que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En tercer lugar, la consideraba como real y verdadera. Además de aceptar la totalidad de la Biblia como palabra de Dios, base de toda doctrina y norma autorizada para nuestra vida, Jesús la consideraba un libro histórico. Muchos dicen que el relato de Adán y Eva no es más que un mito, o que la historia del arca de Noé es tan solo una fábula, pero en Marcos 10:6 Jesús se refirió a Adán y Eva como personas reales, y en Lucas 17:26 y 27 habló del arca de Noé como una historia real. De igual manera, habló de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot, Elías, Eliseo, Jonás y muchos otros. O sea que a Jonás de verdad se lo tragó un pez. Y también es verdad que lo vomitó. ¡Qué asco! Así es, se refirió a sus personajes como personas reales, que vivieron en lugares reales y que se involucraron en hechos reales. No tiene sentido llamarnos cristianos si no creemos en aquel que dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y en cuarto lugar, enseñó a obedecerla y a predicarla. Los escritores del Nuevo Testamento, siguiendo el mandato de Jesús, abordan la Biblia de la misma forma que su maestro. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia.
Por el contrario, en el Nuevo Testamento encontramos más de 2600 referencias específicas del Antiguo Testamento, que es el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. La Biblia no es un buffet de ensaladas en la que podemos escoger lo que nos gusta y rechazar lo que nos desagrada. La Biblia dice acerca de sí misma que toda la Escritura es inspirada por Dios, y toda es toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue por el poder de la palabra que fueron creados los cielos y la tierra en el Antiguo Testamento. Fue por el poder de la palabra que Cristo venció la muerte, resucitando al tercer día en el Nuevo Testamento. Y ese mismo poder de la palabra está disponible para nosotros hoy, para liberarnos, para restaurarnos, para darnos paz, seguridad, salvación y vida eterna. Porque, paradójicamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está escrito que la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar estos estudios, Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ahora podrás saber cuánto aprendiste con el test Nivel Caleb. Espéralo, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.